Múltiples ataques siembran el terror en una escuela secundaria. Maestros y oficiales encierran en aulas a cientos de estudiantes para resguardar su vida. Un violento motín carcelario deja las celdas ecuatorianas llenas de cadáveres. Son pandillas rivales que pelean a muerte por dominar la prisión. Engañadas y explotadas, niñas indígenas sufren las más crueles vejaciones a manos de criminales que se aprovechan de su inocencia y su miseria. Así comienza su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV, les saluda Palmira Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque el FBI hace un anuncio que enciende las alarmas en todo Estados Unidos. El país no está viviendo una ola de crímenes, sino una ola de violencia. Tal es el caso de lo ocurrido hoy en una escuela en el estado de Maryland, donde varias peleas entre estudiantes terminaron en apuñalamientos y en el cierre del plantel escolar. Víctor Cordero tiene los detalles de lo que ocurrió. Momentos de terror vivieron esta mañana cientos de estudiantes en una escuela de Maryland como consecuencia de violentas peleas en las que participaron varios jóvenes y que dejaron como saldo 2 adolescentes apuñalados, 7 más bajo custodia y posibles futuros arrestos. Los hechos tuvieron lugar en la preparatoria Annapolis en la localidad del mismo nombre, donde en conferencia de prensa las autoridades hablaron sobre qué pudo haber originado este pleito. Teniente Jacqueline Davis del Departamento de Policía del Condado Arundel dice que los investigadores creen que esto comenzó con un incidente fuera de la escuela, quizás en un vecindario o en zonas aledañas, pero no piensan que la pelea se originó en las instalaciones del plantel educativo. 2 oficiales de la preparatoria señalaron que cuando comenzó el zafarrancho, escucharon a un maestro gritar que un estudiante tenía un cuchillo. Los agentes reaccionaron rápidamente y le ordenaron al alumno que soltara el arma blanca, lo que hizo sin resistirse. Uno de los jóvenes lesionados sufrió una grave cortada en una mano y fue trasladado a un hospital, mientras que el otro estudiante presentó una herida leve y fue llevado a otro centro médico en otro sector. Ambos se van a recuperar, dicen los doctores. Como medida de precaución, la preparatoria cerró sus puertas durante aproximadamente 2 horas, mientras el incidente era investigado por la policía, que no dio a conocer la identidad ni las edades de los alumnos que fueron detenidos. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y mire, el tiempo se está agotando a los demócratas para evitar lo que sería un catastrófico cierre del gobierno federal. El plazo se cumple mañana a la medianoche y los congresistas afirman que van a votar para financiar el gobierno hasta principios de diciembre, lo que, entre otras cosas, proveería dinero para alivio de huracanes y para los refugiados afganos. Y en otro tema, los efectos secundarios de la vacuna de refuerzo Pfizer son muy similares a los que experimentaron las personas tras recibir la segunda dosis. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades afirmaron lo anterior y señalaron que no se espera que surjan reacciones serias o inesperadas con esa tercera inmunización. Y vámonos ahora hasta Washington. Desde ahí Armando Guzmán nos informa que por no creer en la vacuna contra el COVID-19, miles de personas se están quedando sin trabajo. A los no vacunados se les acabó el tiempo en los hospitales de Nueva York, en las escuelas de varios estados, hasta en los cuerpos de policía como Massachusetts y en las aerolíneas como United Airlines, que dio hasta el lunes pasado para cumplir con un mandato de vacunación para todos sus empleados. 593 que se negaron a vacunarse y no pudieron probar impedimentos religiosos o de salud empezaron a ser despedidos ayer martes y los que falten serán despedidos hoy. Miles de personas de la tercera edad han recibido su tercera dosis, pero el 25% del país ni siquiera ha recibido la primera. Toda esta gente prefiere ser despedido protestando que admitir la protección de las vacunas. En Massachusetts, docenas de policías estatales renunciaron en lugar de vacunarse. I think it's really important for public officials who deal directly with the public on a regular basis, who have no idea whether the people they're dealing with are vaccinated or not, and those people who are dealing with them ought to be able to believe that they are vaccinated. Ve usted a estos 6 estados con el Distrito de Columbia. Tienen mandatos de vacunación para sus hospitales y empleados públicos, y el número seguirá aumentando para empleados que tengan contacto directo con la gente. En Buffalo, New York, en el centro médico del condado Erie, más de 400 empleados están por ser despedidos.
Tom Quattrochi es presidente del hospital. Él dice que como consecuencia han tenido que reducir cirugías y cuidados intensivos porque no tienen personal médico que las realice. Pero en el otro lado, vea usted, estos 8 estados son los que tienen mandatos que prohíben obligar a su gente a vacunarse y prohíben también a las empresas a despedirlos. Texas y Montana están entre ellos, 2 de los estados más golpeados por muertes por COVID-19. Las vacunas funcionan a pesar de lo que toda esta gente dice. Usted debe saber que hasta ahora se han administrado algo así como 6.000 millones de vacunas en el mundo entero. De esos 6.000 millones de vacunas, solamente 14 muertes se atribuyen a ellas y eso todavía está bajo debate. Ahora, en el otro lado, quienes han muerto de COVID-19 por no tener la vacuna son ya casi 5 millones de personas. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por su reporte. Mire, dan un contundente golpe legal a un aspecto clave de una ley de aborto, esto en Arizona. Un juez federal bloqueó temporalmente la medida que habría permitido que se les presentaran acusaciones por delitos graves a los médicos que interrumpieran un embarazo, únicamente en base a un diagnóstico sobre una anomalía hereditaria en el feto. Y el gobernador de la Florida encuentra otro motivo para trasladar a la corte la pelea que mantiene contra el presidente Joe Biden. Desde Miami, Anthony Belchin nos reporta. Te escuchamos, Anthony. Buenas tardes. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Palmira. Ron DeSantis ha vuelto a las andadas y ahora ha llevado a los tribunales al presidente Joe Biden por eliminar algunas políticas migratorias que fueron muy polémicas en el pasado. El gobernador de Florida ha declarado la guerra a la Casa Blanca, ha interpuesto una demanda contra el presidente porque considera que sus políticas migratorias son ilegales y destructivas. Es un desastre total que ha sido creado por las políticas desastrosas del presidente Joe Biden. Critica la eliminación del programa Quédate en México o que haya paralizado la construcción del muro. Por eso ha firmado una orden que prohíbe a las agencias estatales a colaborar en la reubicación de los indocumentados. Dice que supone un gasto millonario por el descontrol de la inmigración ilegal. El número de detenciones en la frontera ha pasado de 78.000 en enero a 210.000 en julio. Es un 171% más, la cifra más alta en 20 años. Una buena parte en Florida, un estado de mayoría republicana, celebra estas políticas antiinmigrantes. Creen que ellos les van a quitar su bienestar. Aquí no va a haber cómo ni siquiera ayudar a los que están en la fila esperando su turno que le corresponde. Mientras otros lamentan que los políticos ataquen de esta manera a los migrantes, especialmente a los latinos. Han habido muchos acosos y muchas propuestas legislativas que atañen en contra de toda la comunidad de inmigrantes. Parece que Ron DeSantis va a seguir en la misma línea, sobre todo porque sabe que esa postura antiinmigrante le puede venir muy bien para asegurar votos y más si finalmente se presenta a las elecciones con Donald Trump. Eso es todo por mi parte, Palmira. Devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony, por este reporte. Vamos a seguir ahí en la Florida porque intensifican también la búsqueda de una joven que lleva 6 días desaparecida. Sus familiares están desesperados y una tía le envió un desgarrador mensaje, mientras que la búsqueda sigue. La búsqueda del presunto asesino de Gabby Petito también. Rafael Garrido tiene todos los detalles desde Miami. Decenas de personas oraron por el bienestar de Milla Marcano, de 19 años de edad, de Pembroke Pines, en el sur de Florida, pero que al momento de su desaparición se encontraba en Orlando. Agrupados a las afueras del apartamento donde vivía, repartieron flyers con la foto de Milla. Su padre, Marlon Marcano, dijo no tener fuerza para hablar con los medios. En Instagram publicó un mensaje donde le decía a Milla, no te rindas, te estoy buscando. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. La queremos mucho. Por favor. Más de 30 detectives trabajan en la investigación, que se ha complicado luego que Armando Caballero, identificado como persona de interés y quien trabajaba en el mismo complejo residencial que Milla, fuera localizado sin vida. Oficiales del condado Orange tienen cerrada una zona boscosa, pero no han dado información de lo que hay en el lugar. Él tenía un interés romántico en Milla. Ella lo había rechazado varias veces. En otra desaparición, una que culminó con un trágico final, el caso de Gabby Petito. Sus familiares informaron en conferencia de prensa que los padres de su expareja no están colaborando con la investigación.
Con un fuerte mensaje de entrégate, la familia Petito se dirigió a Brian Laundrie, prometido de Gaby, quien tiene más de 15 días desaparecido y es considerado persona de interés en la desaparición y homicidio de Gaby. Los Laundries no nos ayudaron a encontrar a Gaby. Seguro que no nos ayudarán a encontrar a Brian. Te pedimos que te entregues al FBI o al organismo policial más cercano. Anunció la familia Petito que no importa la fama de la persona, que todos los casos deben ser tratados por igual. Por eso crearán una fundación que trabajará por encontrar personas desaparecidas. Rafael Garrido, Estrella TV. Qué pena. Muchísimas gracias, Rafael, por tu reporte. Y ahora le cuento que las empresas que pertenezcan a hispanos van a poder identificarse como latinas en los mapas de Google. La gigante del Internet anunció hoy que dentro de unas semanas va a añadir esa opción en sus servicios de mapas, buscador y shopping. Esto se logra gracias a una colaboración de Google con la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Así llegamos a la primera pausa, pero ya saben, volvemos. Varias niñas fueron rescatadas ya que las encontraron con sus familias y las explotaban laboralmente. Miles de haitianos renuncian al sueño americano y ya tienen un nuevo hogar, le contamos. Decenas de muertos y heridos fue el sangriento saldo de un motín carcelario. Continuar informándose aquí con nosotros, le cuento que el Papa Francisco aceptó finalmente la renuncia de un obispo de Brooklyn, a quien el Vaticano exoneró por denuncias de presuntos abusos sexuales. Dos hombres acusaron a Nicolás de Marcio, quien ahora tiene 77 años, de haber abusado de ellos hace 50 años. La Iglesia de Nueva York cerró el caso el 1 de septiembre tras calificar las acusaciones como no creíbles. Bueno, y en Guatemala fueron salvadas varias niñas a las que sus captores hacían trabajar sin descanso, en condiciones inhumanas y con muy bajo sueldo. José Flores nos trae las reacciones desde ese país. Por lo menos 12 menores de edad de descendencia indígena fueron rescatadas en las últimas horas en Guatemala, luego de que se comprobó que eran explotadas laboralmente en tortillerías y en tiendas, donde trabajaban hasta 14 horas diarias, recibían una mala paga y dormían en el mismo lugar donde trabajaban. Lo que implicaría generar, no solo evitar que la niña siga laborando en esas condiciones, sino que darle una oportunidad, ¿va? Porque no es normal que un niño trabaje. Las autoridades determinaron que los dueños de las tortillerías y las tiendas se dedicaban a reclutar a las menores de edad en sus pueblos donde prevalece la pobreza y les ofrecían trabajos especiales domésticos para que pudieran ganar dinero y así ayudaran a sus padres. Pero cuando ya estaban en la ciudad capital, las obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas y deplorables. Sí, desgraciadamente la mujer desde tiempos ancestrales ha sufrido mucho vejamen. Porque a veces depende de los padres que los descuidan, los mandan a trabajar y como le digo, abunda mucha la delincuencia. También se conoció el caso de varias menores que fueron trasladadas a la ciudad capital con el ofrecimiento de trabajar como empleadas domésticas, pero luego fueron llevadas a un bar para que ejercieran la prostitución bajo amenazas de muerte. Debido a la precaria situación económica por la que atraviesan muchas familias, algunos padres de familia se han visto en la obligación de dar en alquiler a sus propios hijos a los delincuentes, quienes lamentablemente luego los explotan laboral y sexualmente. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Qué situación más triste. Gracias, José Flores, por tu reporte. Vamos a una segunda pausa comercial, pero volvemos. México ocupa un lugar nada prestigioso en lo que se refiere al crimen organizado, le contamos. Miles de residentes sellan sus casas, se protegen de los gases tóxicos que generan la caída de la lava al mar. Casi 150,000 migrantes haitianos ya cambiaron el sueño americano por el sueño mexicano, así como lo escucha. Las autoridades los han regularizado y ya pueden comenzar a construir una nueva vida en el país que los adoptó. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con toda la información. México se ha convertido en la nueva casa para miles de migrantes haitianos.
La Secretaría de Gobernación, en conjunto con el Registro Nacional de Población e Identidad, otorgaron la clave única de registro de población a más de 142.500 personas extranjeras, un documento oficial con el que podrán buscar un empleo, además de formalizar su permanencia en México. Porque México dejó de ser ya un país de expulsión o de tránsito de migrantes para convertirse en un país de destino. Y es que aunque el país no era el destino para miles de migrantes centroamericanos y haitianos, al ver que sus compatriotas son deportados al tratar de ingresar a Estados Unidos, México se volvió en su última esperanza en busca de una vida mejor en comparación a la que tenían en sus países de origen. Yo mismo, con mi familia, decidimos estar aquí, queremos estar aquí en México. Quiero solamente que ese trámite como para trabajar y tener una vida buena, buscar trabajo, tener vida y tener un futuro aquí también. Pero no para todos es una buena noticia, y es que mientras casi 150.000 haitianos recibieron la opción de tener un empleo, acceso a la salud y un hogar, cerca de 57 millones de mexicanos, según datos del estudio de medición de pobreza, viven en condiciones precarias. Muchos de ellos no tienen un trabajo y tampoco tienen las mismas oportunidades que les están ofreciendo a los nuevos habitantes que se quedarán en México. Entonces yo me gustaría que el presidente se pusiera las pilas. Primero estamos los mexicanos aquí en toda la República Mexicana. Los mexicanos lo que hacen más falta aquí en México. México vive una de sus peores crisis migratorias de las últimas décadas, y es que se ha convertido en un país de origen, tránsito y ahora destino para miles de migrantes. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV. Qué cosa. Muchísimas gracias, Víctor. Mire, estas imágenes de una marcha de mujeres mexicanas a favor del aborto han dado la vuelta al mundo y son indignantes. Miles de ellas salieron a expresar aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, en la Ciudad de México, en lo que sería una manifestación pacífica, hasta que se salió de control. Parecían vándalos pintando bardas y hasta amenazando a las mismas mujeres policías que iban escoltándolas durante su camino. Por desgracia, el saldo fue de más de 30 personas heridas y muchas mujeres mexicanas indignadas, pues eso no representa el mensaje que querían mandar sobre su apoyo al aborto. Y México tiene el mercado más grande y sofisticado del crimen organizado en todo el mundo. El tráfico de cocaína y las drogas sintéticas destacan como los delitos con más arraigo en ese país. La conclusión aparece en el Índice Global de la Delincuencia Organizada, una publicación financiada por la Unión Europea, Noruega y Estados Unidos. Le cuento que la sangre corrió en una prisión ecuatoriana por el violento choque entre dos grupos criminales. Hay decenas de muertos y heridos. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Ecuador se estremeció con otro sangriento motín que dejó al menos 30 muertos y 47 heridos en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más importante del puerto de Guayaquil, tras un violento choque entre bandas rivales. Los miembros de las pandillas Los Lobos y Los Choneros protagonizaron el enfrentamiento armado con pistolas, objetos punzocortantes y hasta explosivos. En la disputa por el control de la prisión, las impactantes imágenes muestran a los reos disparando desde las ventanas de la penitenciaría, desatando también el caos en el exterior de las instalaciones, donde decenas de familiares, sobre todo madres y esposas de los reclusos, llegaron para exigir tener noticias de sus seres queridos. ¡Los presos llaman! ¡Hermana, me matan! ¡Ayúdame! ¡Llamen a la policía que se meta el cinto! ¡Mira dónde están! ¡Están aquí afuera! ¡Es mi hermana, no perro! Otra mujer culpó a los reos peligrosos de causar la violencia y pidió a las autoridades hacer algo al respecto. Por ellos hay muertos, por ellos que se los tienen que coger y sacar a lo que es lo podrido, a ellos tienen que sacarlo. El gobernador de Guayas, Pablo Arosamena, declaró que las autoridades lograron recuperar el control de la cárcel en 5 horas tras evacuar al personal y desplegar oficiales dentro de la prisión, mientras que decenas de militares rodearon las instalaciones. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Bueno, de Ecuador nos vamos a ir hasta España, en donde miles de residentes se encerraron en sus casas luego de que la lava del volcán español Cumbre Vieja cayera finalmente al mar y generara gases tóxicos. Los habitantes de la isla La Palma sellaron sus puertas y ventanas con cintas adhesivas y toallas húmedas para protegerse. El ardiente flujo tenía 10 días bajando por las colinas del volcán. Llegamos a la última pausa, pero ya saben, regresamos, no se vayan. Y atrapan de la manera menos pensada a un cocodrilo que se atrevió a andar por un vecindario.